Capítulo 19. Desnudo. Entrégale esto a ZE, ordenó Mickey a la niña. Le entregó una caja de buen tamaño que pesaba bastante. La niña, que se había presentado a Mickey bajo el nombre de Katy, tomó la caja y casi cayó a causa del peso. La dejó en el suelo con dificultad. Pesa demasiado, señora, gimoteó. Mickey contempló la actuación de la otra, cómo bajaba los brazos bajo el peso de la caja y el supuesto esfuerzo que tenía que hacer para evitar que cayera al suelo. Una interpretación notable, pensó, nada artificiosa. Con un bufido, la tendera abrió la caja y extrajo un pesado candelabro metálico de su interior. «Ala, ya puedes llevar la caja sin problemas. Dile a ZE que le devolveré su candelabro en otro momento, que eres demasiado floja para llevárselo tú». «Sí, señora», respondió Katy, y cogió la caja para dirigirse hacia la puerta. Mickey la contempló, meneando la cabeza y preguntándose a qué sabría la cría. Fue hacia la escalera secreta en la trastienda y bajó al sótano, y desde allí, a un túnel secreto que corría bajo aledaños del muro y que conducía al sótano de un puñado de ZZZZS. Momentos más tarde, recuperada su apariencia normal, se agazapaba en una amplia estancia tras una cortina pintada de tal forma que parecía un muro más del sótano. Oyó el crujido del ator de la escalera al bajar alguien, y segundos después, la voz de Lady ZE. «Vaya, estás muy limpia para ser alguien sin techo bajo el que cobijarse», decía ZE. Estaba con alguien al otro lado de la cortina. «Intento bañarme siempre que puedo, señora». «La señorita Mickey no aprobaría mi falta de higiene», dijo la niña llamada Katy. «Y tus dientes son tan perfectos, tan blancos», exclamó Lady ZE. Algo poco usual en una niña sin hogar. Me hacen daño, señora», balbuceó la niña. «Es un error sin importancia», aclaró Lady ZE. «Nada que deba preocuparte». «¿Error?». Mickey sonrió mostrando sus colmillos ante el casi imperceptible titubeo de la niña. Adelantó una garra y enganchó la cortina. «Te has disfrazado con tanta destreza», siguió Lady ZE. «Pero el olor. Ah, el olor. Claramente no es el de una niña, sino el de un varón». La cortina cayó y la niña se volvió para encontrarse cara a cara con una dragona. Una dragona de verdad. Las escamas cobrizas relucientes bajo la escasa luz de la vela que alumbraba el sótano de Lady ZE. La pequeña no chilló, ni intentó huir, ni siquiera tembló, aterrorizada. Se limitó a suspirar con resignación. «¿Y bien?», preguntó Lady ZE, y la niña, que no lo era, se volvió hacia ella. La dragona a su espalda inspiró, y a continuación despidió una bocanada de aire denso, algo que empleado contra un enemigo, bastaba para entorpecer su marcha como si caminase bajo el agua. «Ajo», articuló la niña, conforme la envolvía el aliento del dragón. «Podría envolverte con un aliento bien distinto», avisó la dragona Mickey, y la niña asintió, sabiendo que los dragones de cobre eran capaces de escupir ácido. La niña miró alrededor, y sus movimientos se volvieron torpes, vacilantes. El sótano estaba repleto de grandes cajas y artículos de muchas formas y tamaños, pues Lady ZE solía cambiar con frecuencia los productos que ponía a la venta. Señaló el objeto en un rincón e hizo un gesto interrogante a Lady ZE. La mujer invitó con la mano a la niña para que emplease el biombo. Mickey y Lady ZE no perdieron de vista la sombra de la niña tras la pantalla. Se despojó del vestido y lo arrojó por encima del biombo. Las dos se miraron al advertir la agilidad de movimientos de la niña, conscientes de que su torpeza de hacía unos instantes era fingida. Fingida, como casi todo lo que atañía a la pequeña. La menuda silueta sacó de la nada un enorme sombrero emplumado y se agachó para colocárselo sobre la cabeza. Luego se llevó las manos al rostro para retirar lo que parecía una máscara. Cuando se incorporó, era al menos 40 centímetros más alta. Y cuando salió de detrás del biombo, su estatura y ropas no eran lo único que habían cambiado. Su sexo era otro, algo esperado por las dragonas. Pero también lo era el color de su cabello, ahora blanco cuando antes rubio. Y el anterior color rosáceo de su piel se había trocado en otro negro como el ébano. «Señoras, ha pasado demasiado tiempo», declamó Harlasle, y barrió el suelo con su sombrero en una exagerada reverencia. «Harlasle, Harlasle», rió Lady ZE, mientras un viento repentino envolvía a la dragona junto a ella, que volvió a recuperar su aspecto humano, aunque sin ropa, algo que no pareció molestarla en lo más mínimo. «Debería devorarte por intentar engañarnos», repuso la dragona transformada. «Y yo debería mofarme de vuestros ridículos nombres», replicó el dro mercenario. «¿Mickey? ¿En serio, Tazmikella? Mickey es nombre de Alfling». «Yo te dije lo mismo, hermana», señaló Lady ZE. «¿Y tú qué, Ilnezara?», preguntó Harlasle. «Lady ZE»,
Ya basta, Dro, le atajó Tazmikella. Aún estoy considerando la posibilidad de darte muerte. Mi hermosa Tazmikella, me ofendes, dijo Harlasle. Podría. Y pensar que mi presencia aquí obedece a lo mucho que me importáis, añadió el Dro con gran dramatismo. El idiota del rey se huele algo. No es un dragonsbane en espíritu, pero no le importaría parecerlo al coste que sea. ¿Has venido aquí para avisarnos de la amenaza del rey Frostmantle? Preguntó Ilnezara con incredulidad. No, reconoció Harlasle. Pero desde que estoy aquí, me he enterado de que os vigila con gran celo. Pero el motivo que me trajo aquí también será motivo de preocupación para vosotras. Cuenta, dijeron las dragonas al unísono. El hermano Afafrenfere mantuvo la cabeza gacha cuando accedió al oratorio privado, iluminado por velas, de los maestros del monasterio de la Rosa Amarilla. Estaban todos presentes y, antes de que pudiese ocupar la solitaria silla ante la larga mesa, oyó la voz de Periwinkle Sin, maestro de verano, el monje en activo de mayor rango en el gran monasterio, que hablaba con los demás. Los monjes siguieron con sus conversaciones, aún después de que el hermano Afafrenfere hubiese tomado asiento, por lo que dos monjes menores se acercaron a él y comenzaron a cantar en sus oídos para impedir que oyese lo que hablaban los de la mesa. A pesar de ello, Afafrenfere distinguió el tono de la conversación, y era sombrío, de mal augurio. ¿Iban a expulsarlo por sus indiscreciones? A fin de cuentas, había traicionado a la orden y otros fueron desterrados en el pasado por motivos de menor gravedad. También era posible que quisieran castigarle con mayor severidad, se dijo el monje con preocupación. La Orden de la Rosa Amarilla no era una congregación vengativa, no dada a emplear la violencia, pero los monjes acataban las normas y leyes de la orden, y si la traición de Afafrenfere exigía un castigo severo, los maestros cumplirían la sentencia. Si la condena era de muerte, sería ejecutado, de forma incruenta quizás, pero sin vacilar. Al monje le costó trabajo respirar y pensó que era un necio por volver al monasterio. ¿En qué había estado pensando? Tiempo atrás, había huido al páramo de Umbra y roto sus votos. Había cometido actos que iban en contra de las normas de la Orden de la Rosa Amarilla y encima, al volver al monasterio, había reconocido haberlos hecho. Necio, se dijo en voz baja. Hermano Afafrenfere, le llamó el maestro Periwinkle desde la mesa, que estaba colocada sobre una tarima a la altura de la cadera de Afafrenfere, lo que significaba que el suelo de la tarima quedaba a la altura de los ojos del monje sentado. Afafrenfere levantó la vista hacia el hombre, de mediana edad, aunque su aspecto era el de un hombre mucho más joven. Tenía el pelo plateado, cierto, y le dejaba al descubierto una frente amplia, pero los ojos eran escrutadores y de un azul brillante e inquisitivo, y en ese momento estaban fijos en Afafrenfere. Este no se hizo ilusiones. Con su entrenamiento, Periwinkle era capaz de saltar por encima de la mesa y fulminarlo en escasos segundos. En pie, ordenó Periwinkle, y Afafrenfere se puso en pie de inmediato. Los monjes a su lado se hicieron hacia atrás. Llevamos varios días observando tu evolución, joven hermano, comenzó a decir Periwinkle. Tu amiga es inquieta en exceso y no permanecerá entre nosotros mucho más. Maestro, ¿me comprendes? Claro que sí, maestro. ¿Y qué haremos contigo? Preguntó Saban, la mujer a la izquierda de Periwinkle, que era maestra del viento del este. Aceptaré vuestra decisión, maestra, replicó Afafrenfere, con humildad. Cierto que lo harás, repuso Periwinkle, y esa humildad y honestidad son el motivo de que te permitiéramos volver al monasterio. Y también es la única razón por la que te admitiremos de nuevo en la orden. ¿Maestro? Boqueó Afafrenfere. Te readmitiremos, declaró Periwinkle, y se apresuró a atajar la sonrisa que comenzó a dibujar Afafrenfere en su momento y con condiciones. Sí, maestro, replicó Afafrenfere, y miró al suelo. Has vivido una existencia interesante, joven, dijo una voz procedente de un lateral de la estancia. Era una voz desconocida para el monje, aunque era una voz dulce que hablaba de gloria y de planos de existencia superiores, y contundente también, a pesar de que no era ninguna de esas cosas, ya que no parecía haber cuerpo adecuado para semejante voz, divina en su tono. A pesar de pensar que era una mala idea, Afafrenfere miró hacia el lugar donde sonaba la voz y tragó aire con fuerza. Era un hombre, pero uno que no parecía encajar en el lugar, como si fuese capaz de atravesar los muros y el suelo. Parecía menos que un humano y a la vez, algo muy superior. Un hombre que hubiera alcanzado una existencia superior. Era viejo, muy viejo, tanto que había conocido los años anteriores a la plaga de conjuros. Estaba demasiado flaco. Era poco más que piel y huesos bajo la túnica blanca y, sin embargo, había una solidez en el que empequeñecía la constitución musculosa de Afafrenfere. Gran maestro Kane,
musitó Afafrenfere con humildad. Joven hermano Afafrenfere, respondió Kane, doblándose por la cintura. Las piernas se le mantuvieron rectas y, sin embargo, el hombre se inclinó lo bastante para tocar el suelo de piedra con la frente. Y sin perder el equilibrio. Afafrenfere no supo qué hacer. Ese era Kane, amigo de Garith Dragonsbane, una leyenda en las tierras del Heliotropo, que había combatido contra Zengi, el rey brujo. El mismo que había luchado contra 3 dragones en Goliath, en la impresionante victoria del rey Garith sobre las legiones de no muertos de Baasa. Hacía 130 años de todo eso y Kane ya era un anciano en aquel entonces. En el monasterio se rumoreaba que la muerte había salido al encuentro de Kane, que el gran maestro de las flores había superado las ataduras de la mortalidad por medio de la meditación y la fuerza de voluntad, para convertirse en una criatura afín a los inmortales de planos superiores. Se decía, también, que recorría los pasillos del monasterio de la Rosa Amarilla durante las primeras horas de la mañana, y que disfrutaba de las vistas y los aromas con los que rememoraba su existencia anterior en el reino de los hombres mortales. Pero no eran más que simples rumores, había pensado en su momento Afafrenfere. Relatos para contar frente al fuego a los hermanos más jóvenes, sin una pizca de verdad en ellos. En ese momento pensó de otra manera. Ese era Kane. Ese tenía que ser Kane. Afafrenfere sintió el impulso de caer de rodillas, y así lo hizo, para postrarse con la frente tocando el suelo, frente al distante espectro. Oyó a los maestros murmurar en la mesa, pero Afafrenfere no fue capaz de entender lo que decían, ni le importó. Ese era el gran maestro Kane. Cualquier muestra de devoción o humildad ante ese hombre era poca a ojos del hermano Afafrenfere. Casi un insulto no hacerlo. No oyó sus pisadas al acercarse, aunque sí sintió cómo le acariciaba la nuca. «Ponte en pie», le pidió Kane. Antes de que Afafrenfere pudiese moverse, sintió como su cuerpo obedecía la orden del gran maestro, igual que si una fuerza telequinética lo levantase. Kane señaló la silla y Afafrenfere se dejó caer sobre ella. «He escuchado tus conversaciones con tu amiga enana», dijo Kane. «Presencié vuestra llegada a nuestras puertas, acompañados de un elfo drow a lomos de una montura procedente de un plano inferior». La mirada de Afafrenfere se desorbitó. «¿Era Harlasle?», preguntó Kane. Afafrenfere tragó con dificultad y asintió. «Lo conozco», comentó el gran maestro Kane. «De hecho, en una ocasión combatí contra él y su compañero, un hombre llamado Artemis Entreri». Afafrenfere volvió a tragar saliva en un intento de mantener la calma y consiguió responder, aunque su voz apenas era un gemido. «Conozco a Entreri». «¿Sigue vivo?». El joven monje asintió. «Es un hombre de recursos», señaló Kane. «Sin duda, algo tiene que ver ese granuja de Harlasle». «Gran maestro», dijo Afafrenfere. «Ignoraba que fuese un enemigo». «Y no lo es», intervino Kane. «Puedes estar tranquilo, hermano. Como he dicho, he escuchado tus conversaciones con la enana. Más aún, he examinado tu alma. Has vuelto a este lugar lleno de arrepentimiento, buenas intenciones y el deseo sincero de redimirte». «Así es, gran maestro». El gran maestro Kane se volvió hacia Periwinkle. «¿Está todo preparado?». El maestro de verano hizo un gesto a Saban, quien se levantó, rodeó la mesa y saltó al suelo aproximándose al gran maestro Kane. En sus manos temblorosas, las manos de una maestra del viento del este, sostenía 2 gemas transparentes, diamantes quizás, colgando de cordeles de la más fina seda. Kane cogió las gemas e indicó a la mujer que se retirase. «Harlasle volverá a buscarte», dijo Kane. «Y no vendrá solo. Volverá a por Ámbar Gris, la enana», repuso Afafrenfere con rapidez. «Volverá a por ambos». Afafrenfere se sintió dominado por el pánico, y levantó el rostro hacia el gran maestro. «Mi deseo es permanecer aquí, en el monasterio. Y tuya será la elección, como es natural», aclaró el gran maestro de las flores. «Pero nos prestarás un gran servicio a todos si consientes en marchar con Harlasle». Ante la expresión confundida de Afafrenfere, Kane siguió hablando. «Son tiempos de gran agitación. Acontecimientos de enorme relevancia se suceden más allá de estos muros, más allá de las tierras del Heliotropo e incluso más allá de este plano. Son asuntos de mayor importancia que los que persigue Harlasle y escapan a su comprensión. Historias de dragones, historias de dioses. Pero él estará allí presente, en el centro de todo, porque así es Harlasle y así se comporta». Afafrenfere movió los labios en un vano intento de hacer el comentario adecuado, de formular la pregunta correcta que arrojase alguna luz sobre el extraordinario y enigmático comentario de Kane. «Será tu penitencia, hermano», comentó el maestro Periwinkle desde la mesa. «Te convertirás en nuestros ojos en medio de la tormenta, hermano», añadió el gran maestro Kane. «La buena fortuna ha hecho que vuelvas con nosotros precisamente ahora».
¿Es tu deseo que acompañe a Harlasle? Sí. En ese caso, iré sin vacilar. Díselo, gran maestro Kane, te lo suplico, intervino Periwinkle. Kane asintió. Es poco probable que sobrevivas, le dijo a Fafrenfere. El monje apretó los dientes. Si ese es mi destino y es para el bien de la orden, que sea lo que tenga que ser, pronunció con voz firme. Aunque también es posible que sobrevivas, prosiguió Kane con una breve carcajada. Entregó los colgantes a Fafrenfere. Te acompaña Harlasle, después de todo. Y es alguien que ha eludido a la muerte más veces que cualquier otro ser mortal vivo. Señaló al colgante. Átatelo alrededor de la cabeza de forma que el diamante repose aquí. Tocó el centro de la frente de Fafrenfere. Mientras el joven monje se ceñía el colgante, Kane hizo lo propio con el otro. No estarás solo, hermano, declaró el gran maestro Kane. Serás nuestros ojos y oídos, y yo te ayudaré siempre que sigas el camino de la rosa amarilla. Siento una gran envidia, reconoció el maestro Periwinkle. Los otros monjes en la mesa hicieron comentarios similares y todos sonaron sinceros a oídos de Fafrenfere. ¿Qué he de hacer?, preguntó el joven hermano, todavía confundido. Lo correcto, contestó Kane sin más, tras lo que se inclinó y desmaterializó. Su cuerpo se deshizo en una cascada de luces parpadeantes, similares a los pétalos húmedos de una flor que desciende a través de la luz cristalina de un candelabro mágico. Las luces descendieron hasta el suelo, lo atravesaron y fue el colofón de la presencia de Kane. Fafrenfere se quedó inmóvil, sin saber qué decir. Sin embargo, los de la mesa irrumpieron en vítores y aplausos, y corrieron al punto por donde acababa de desaparecer el gran maestro de las flores. Siento envidia, lo debo confesar, proclamó un maestro, dando unos golpes amistosos a Fafrenfere en el hombro. La buena fortuna te sonríe hoy, dijo la maestra Saban. Qué suerte que seas amigo de ese elfo oscuro canalla que se meterá en asuntos que le vendrán grandes. La mujer se acercó a Fafrenfere y le besó en la mejilla. Si sobrevives, le susurró para que los otros, reunidos alrededor del punto donde había desaparecido Kane, ni la oyeran. Cuando retornes, serás mucho más poderoso y sabio de lo que puedas imaginar. Miró hacia la tarima. Hallarás un puesto en la mesa, joven hermano. Fafrenfere se mantuvo impasible, sobre todo porque era incapaz de expresar los sentimientos que le embargaban en esos momentos. Si sobrevives, insistió la maestra Saban, y fue a reunirse con los demás. ¿Blancos?, preguntó Tazmikella. Las dos dragonas y Harlasle estaban en las afueras de la ciudad, alojados en la mansión que las hermanas dragonas compartían más allá de los muros del Gabal. ¿Eso me dijeron?, replicó Harlasle. No los he visto, pero dada la localización y los monstruos en cuestión, tiene sentido. Arautator y Arbiaturace, afirmó Ilnezara contrariada. No creo que sea Arbiaturace, más bien uno de sus hijos, dijo Tazmikella. Arautator seguro que sí, es su región, y su hambre y sed de sangre son insaciables. Y el otro será joven y perverso, comentó Ilnezara. Joven y codicioso, querrás decir, dijo Tazmikella. Buscará el favor de su despiadado padre, en los dominios de éste. Harlasle percibió el tono de incredulidad en las palabras de la dragona y dedujo que el hecho no era nada usual. Sabía que los dragones blancos no eran gregarios, como otros de su especie, y dado el tono de Tazmikella, el tal Arautator debía de ser solitario incluso entre los suyos. Tan ambiciosos el uno como el otro, dijo Tazmikella. Buscan el favor de la abominación de 5 cabezas, afirmó su hermana. Harlasle no se dejaba sorprender con frecuencia. Tras siglos de vida y de haber presenciado casi todo lo que ofrecía el mundo, poco podía causarle impresión. Pero en esta ocasión, y al reconocer el ser al que aludía la dragona, se quedó sin saber qué decir. Si logran acumular bastantes tesoros, ellos creen que conseguirán que vuelva todo, explicó Tazmikella, al advertir su expresión aturdida. ¿Ellos? Nuestros primos cromáticos, intervino Ilnezara con desprecio. Harlasle no sabía mucho de dragones, pero sí lo bastante para alcanzar sus propias conclusiones. Había muchas clases de dragones en Faerun, pero todos se dividían en 2 grandes categorías, los cromáticos y los metálicos. Entre los cromáticos estaban los negros, los blancos, los azules, los verdes y los grandes dragones rojos. Los metálicos también contaban con 5 tipos: bronce, latón, plata, oro y, como las hermanas ante él, cobre. El Drow había oído hablar de extraños híbridos producto de la unión de las 10 clases primarias, pero quizás solo fuesen rumores. ¿Que vuelva todo?, preguntó Harlasle, refiriéndose a la explicación de Tazmikella. Las dragonas lo contemplaron con un suspiro. «¿Tiamat?», susurró él, temeroso de pronunciar el nombre en voz alta. Tiamat era el huracán, el terremoto, el volcán,
la ventisca y el veneno. La diosa de los dragones. La que podía destrozar el mundo, o, como poco, arrasarlo. Quizás deberíamos investigar este asunto, hermana, dijo Ilnezara. Pero nuestra vida está aquí, arguyó Tazmikella. Apenas hemos comenzado nuestra nueva aventura en Heliogábalo. El Gabal, la corrigió Harlasle, lo que le ganó miradas de reprobación de las dos hermanas. Pero ya sospechan de nosotras, le recordó Ilnezara. Frostmantle es un rey retorcido, pero tiene sus recursos y lo sabes. Si conociese nuestra auténtica naturaleza, enviaría a todos sus guerreros contra nosotras, sabedor de que si nos mata, o nos hace huir de la ciudad, podrá ajustarse mejor la corona de Dragonsbane. Dragonsbane no fue nuestro enemigo. Dragonsbane nos toleró cuando supo quiénes éramos, pero poco más, refunfuñó Ilnezara. Y lo hizo porque nos necesitaba para vigilar Baasa en los últimos años de su vida. Pero si incluso rechazó compartir su lecho contigo. Necio, exclamó Harlasle, lo que valió nuevas miradas de reprobación de las hermanas, aunque en esta ocasión se limitó a sonreír y tocarse el sombrero a modo de saludo. Harlasle se cree encantador, comentó Tazmikella. Lo es, dijo Ilnezara, y espera ganarse nuestro favor en recompensa por su adulación. Oh, ¿y lo conseguirá? Replicó Ilnezara, y lanzó un guiño al Dró, quien se recostó con las manos tras la cabeza. Aunque, apuntó Ilnezara ante la evidente complacencia del mercenario. Sí, la animó su hermana. No deja de ser una asombrosa casualidad que la vuelta de Harlasle coincida con la repentina curiosidad de los guardias del rey Frostmantle por nosotras. ¿No crees? Vaya, no había reparado en ese detalle. Hermana, comentó su hermana, aunque era evidente que sí lo había hecho. Las dos volvieron la cabeza, en un movimiento claramente reptiliano, para observar al Dró. Una afortunada coincidencia para todos, replicó Harlasle con una sonrisa. ¿De veras? Dijeron las dos a la vez. El destino ha querido que emprendáis un nuevo camino en busca de grandes aventuras, e incluso de hazañas de importancia, justo en el momento en el que tenéis que dejar atrás esta miserable ciudad y a su miserable rey. Sí. ¡Qué buena fortuna! Comentaron de nuevo al unísono con evidente sarcasmo. Harlasle hizo un gesto de indiferencia y volvió a sonreír. Sabía que no podían matarlo. Confiaba en que lo recompensarían. ¿Te vas a pasar el día rezando? Preguntó Ambargris a su amigo cuando se reunió con él en el jardín construido sobre el tejado plano de uno de los pabellones laterales del gran monasterio. Hizo la misma pregunta hasta 4 veces antes de que el monje abriese un ojo. No rezo, respondió él, emergiendo poco a poco de su trance. Medito sobre las enseñanzas de mi orden. ¿Lees tu propia mente? ¿Entonces? Preguntó la enana e irrumpió en sonoras carcajadas. Sueles apostar por mí cuando lucho, ¿verdad? Señaló el monje. Y no suelo equivocarme. Reproduzco mis combates 1000 veces en mi mente, cada uno de ellos, explicó a Fafrenfere. Examino los movimientos de mis enemigos. Mi respuesta a sus maniobras y la memorizo de tal forma que es como si luchase de nuevo contra ellos. Ambargris se encogió de hombros. Bueno, sea lo que sea, reconozco que funciona. ¿Pero qué vas a hacer ahora? No he visto mucho de ti desde que te reuniste con esos maestros tuyos. Fafrenfere alzó una mano para acallarla. Ella lo miró con curiosidad. Me preparo, explicó él. Partiré de este lugar cuando vuelva a Harlasle y viajaré contigo de nuevo. ¡Hurra! Exclamó la enana dando una sonora palmada con sus gruesas manos. Hallaremos un camino lleno de fortuna y aventura, no lo dudes. ¿Aventura? Confirmó él. Ambargris volvió a observar a su compañero. Un momento, tú eres uno de esos que van con túnica y hacen voto de pobreza. ¿No? La enana hizo una pausa y asintió a su propia pregunta, para terminar sonriendo. Mejor. Más botín para Ambargris. Jaja. Fafrenfere cerró los ojos y se sumergió en sus pensamientos, alejándose de la verborrea de la enana. Se preparaba para el camino que iba a emprender. No estás solo, joven hermano, oyó en su mente. Eran las palabras del gran maestro Kane y el diamante sobre su frente. Brilló con calidez. La buena fortuna te sonríe hoy, dijo la maestra Saban. Qué suerte que seas amigo de ese elfo oscuro canalla que se meterá en asuntos que le vendrán grandes. La mujer se acercó a Fafrenfere y le besó en la mejilla. Si sobrevives, le susurró para que los otros, reunidos alrededor del punto donde había desaparecido Kane, ni la oyeran. Cuando retornes, serás mucho más poderoso y sabio de lo que puedas imaginar. Miró hacia la tarima. Hallarás un puesto en la mesa, joven hermano. Fafrenfere se mantuvo impasible, sobre todo porque era incapaz de expresar los sentimientos que le embargaban en esos momentos. Si sobrevives, insistió la maestra Saban, y fue a reunirse con los demás. ¿Blancos? Preguntó Tazmikella.
Las dos dragonas y Harlasle estaban en las afueras de la ciudad, alojados en la mansión que las hermanas dragonas compartían más allá de los muros del Gabal. Eso me dijeron, replicó Harlasle. No los he visto, pero dada la localización y los monstruos en cuestión, tiene sentido. Arautator y Arbeia Turace, afirmó Ilnezara contrariada. No creo que sea Aga Turace. Más bien uno de sus hijos, dijo Tazmikella. Arautator seguro que sí. Es su región, y su hambre y sed de sangre son insaciables. Y el otro será joven y perverso, comentó Ilnezara. Joven y codicioso, querrás decir, dijo Tazmikella. Buscará el favor de su despiadado padre, en los dominios de éste. Harlasle percibió el tono de incredulidad en las palabras de la dragona y dedujo que el hecho no era nada usual. Sabía que los dragones blancos no eran gregarios, como otros de su especie, y dado el tono de Tazmikella, el tal Arautator debía de ser solitario incluso entre los suyos. Tan ambiciosos el uno como el otro, dijo Tazmikella. Buscan el favor de la abominación de 5 cabezas, afirmó su hermana. Harlasle no se dejaba sorprender con frecuencia. Tras siglos de vida y de haber presenciado casi todo lo que ofrecía el mundo, poco podía causarle impresión. Pero en esta ocasión, y al reconocer el ser al que aludía la dragona, se quedó sin saber qué decir. Si logran acumular bastantes tesoros, ellos creen que conseguirán que vuelva todo, explicó Tazmikella, al advertir su expresión aturdida. ¿Ellos? Nuestros primos cromáticos, intervino Ilnezara con desprecio. Harlasle no sabía mucho de dragones, pero sí lo bastante para alcanzar sus propias conclusiones. Había muchas clases de dragones en Faerun, pero todos se dividían en 2 grandes categorías: los cromáticos y los metálicos. Entre los cromáticos estaban los negros, los blancos, los azules, los verdes y los grandes dragones rojos. Los metálicos también contaban con 5 tipos: bronce, latón, plata, oro y, como las hermanas ante él, cobre. El Drow había oído hablar de extraños híbridos producto de la unión de las 10 clases primarias, pero quizás solo fuesen rumores. ¿Que vuelva todo?, preguntó Harlasle, refiriéndose a la explicación de Tazmikella. Las dragonas lo contemplaron con un suspiro. «¿Tiamat?», susurró él, temeroso de pronunciar el nombre en voz alta. Tiamat era el huracán, el terremoto, el volcán, la ventisca y el veneno. La diosa de los dragones. La que podía destrozar el mundo, o, como poco, arrasarlo. Quizás deberíamos investigar este asunto, hermana, dijo Ilnezara. Pero nuestra vida está aquí, arguyó Tazmikella. Apenas hemos comenzado nuestra nueva aventura en Heliogábalo. El Gabal, la corrigió Harlasle, lo que le ganó miradas de reprobación de las 2 hermanas. Pero ya sospechan de nosotras, le recordó Ilnezara. Frostmantle es un rey retorcido, pero tiene sus recursos y lo sabes. Si conociese nuestra auténtica naturaleza, enviaría a todos sus guerreros contra nosotras, sabedor de que si nos mata, o nos hace huir de la ciudad, podrá ajustarse mejor la corona de Dragonsbane. Dragonsbane no fue nuestro enemigo. Dragonsbane nos toleró cuando supo quiénes éramos, pero poco más, refunfuñó Ilnezara. Y lo hizo porque nos necesitaba para vigilar Baasa en los últimos años de su vida. Pero si incluso rechazó compartir su lecho contigo. Necio, exclamó Harlasle, lo que valió nuevas miradas de reprobación de las hermanas, aunque en esta ocasión se limitó a sonreír y tocarse el sombrero a modo de saludo. Harlasle se cree encantador, comentó Tazmikella. Lo es, dijo Ilnezara, y espera ganarse nuestro favor en recompensa por su adulación. Oh, y lo conseguirá, replicó Ilnezara, y lanzó un guiño al Drow, quien se recostó con las manos tras la cabeza. Aunque, apuntó Ilnezara ante la evidente complacencia del mercenario. Sí, la animó su hermana. No deja de ser una asombrosa casualidad que la vuelta de Harlasle coincida con la repentina curiosidad de los guardias del rey Frostmantle por nosotras. ¿No crees? Vaya, no había reparado en ese detalle. Hermana, comentó su hermana, aunque era evidente que sí lo había hecho. Las 2 volvieron la cabeza, en un movimiento claramente reptiliano, para observar al Drow. Una afortunada coincidencia para todos, replicó Harlasle con una sonrisa. ¿De veras?, dijeron las 2 a la vez. El destino ha querido que emprendáis un nuevo camino en busca de grandes aventuras, e incluso de hazañas de importancia, justo en el momento en el que tenéis que dejar atrás esta miserable ciudad y a su miserable rey. Sí, qué buena fortuna, comentaron de nuevo al unísono con evidente sarcasmo. Harlasle hizo un gesto de indiferencia y volvió a sonreír. Sabía que no podían matarlo. Confiaba en que lo recompensarían. ¿Te vas a pasar el día rezando?, preguntó Ámbar Gris a su amigo cuando se reunió con él en el jardín construido sobre el tejado plano de uno de los pabellones laterales del gran monasterio.
Hizo la misma pregunta hasta 4 veces antes de que el monje abriese un ojo. No rezo, respondió él, emergiendo poco a poco de su trance. Medito sobre las enseñanzas de mi orden. ¿Lees tu propia mente? ¿Entonces? Preguntó la enana e irrumpió en sonoras carcajadas. Sueles apostar por mí cuando lucho, ¿verdad? Señaló el monje. Y no suelo equivocarme. Reproduzco mis combates 1000 veces en mi mente, cada uno de ellos, explicó a Fafrenfere. Examino los movimientos de mis enemigos. Mi respuesta a sus maniobras y la memorizo de tal forma que es como si luchase de nuevo contra ellos. Ambergris se encogió de hombros. Bueno, sea lo que sea, reconozco que funciona. ¿Pero qué vas a hacer ahora? No he visto mucho de ti desde que te reuniste con esos maestros tuyos. Fafrenfere alzó una mano para acallarla. Ella lo miró con curiosidad. Me preparo, explicó él. Partiré de este lugar cuando vuelva a Harlasle y viajaré contigo de nuevo. ¡Hurra! Exclamó la enana dando una sonora palmada con sus gruesas manos. Hallaremos un camino lleno de fortuna y aventura, no lo dudes. Aventura, confirmó él. Ambergris volvió a observar a su compañero. Un momento, tú eres uno de esos que van con túnica y hacen voto de pobreza. ¿No? La enana hizo una pausa y asintió a su propia pregunta, para terminar sonriendo. Mejor. Más botín para Ambergris. Jaja. Fafrenfere cerró los ojos y se sumergió en sus pensamientos, alejándose de la verborrea de la enana. Se preparaba para el camino que iba a emprender. No estás solo, joven hermano, oyó en su mente. Eran las palabras del gran maestro Kane y el diamante sobre su frente. Brilló con calidez.